Excelente pregunta, la pregunta de cajón dentro de lo que es el respeto a los derechos humanos. ¿Qué pasa cuando cualquier persona particular o funcionario público o una entidad viola un derecho humano? A la vida, a la integridad, a la libertad de expresión, a la libertad de comunicarnos a través de las redes sociales o cualquier otro tipo de derecho a la honra, por ejemplo, al buen nombre, a la buena fama, al honor, a la dignidad. Hay instancias nacionales y hay instancias internacionales. Dentro de nuestro país, ¿quiénes son los llamados a proteger los derechos humanos? Hoy por hoy, todos los jueces, absolutamente todos los jueces, ya sean de carácter civil, laboral, penal, constitucional, todos son jueces constitucionales defensores de los derechos humanos. Judicialmente podemos acudir con una demanda, una queja, una reclamación sobre la violación de esos derechos humanos ante cualquier juez de la República del Ecuador. Obviamente, a sabiendas del lugar en donde se cometa esa violación, si es en Quito, Guayaquil, Cuenca, Tulcán, etcétera, eso se llama competencia de territorio, del lugar donde se violan los derechos humanos. Pero también se puede acudir ante cualquier juez de la República por una violación de un derecho en cualquier parte de la República. En Guayaquil, en Quito, usted puede acudir ante cualquier juez de la República porque son jueces nacionales, jueces constitucionales, todos los jueces. Eso en cuanto a en materia judicial puede acudirse ¿con qué? Con una acción de protección, con un habeas corpus, con un habeas data, con una acción de acceso a la información, con una acción extraordinaria de protección, con una acción extraordinaria de protección en materia de justicia indígena. Lo que acabo de mencionar se llaman mecanismos de protección constitucional, es decir, qué tipo de trámites constitucionales podemos presentar ante qué jueces a nivel nacional. Eso en cuanto a lo judicial, pero ¿qué pasa en cuanto a lo administrativo? La entidad llamada o las entidades llamadas a proteger los derechos humanos, fundamentalmente está la Defensoría del Pueblo, al menos en teoría, al menos en la Constitución y en la ley, porque en la práctica casi única y exclusivamente defienden derechos del consumidor. No funciona lastimosamente como debería ser en el país. Es una institución que está de adorno en el país, pero sin embargo hay que presentar. ¿Para qué? Para agotar un recurso antes de acudir a nivel internacional. Luego tenemos la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno de nuestro país. Una entidad que, si bien es cierto, no ha dado un resultado netamente positivo, porque ustedes saben, representa a un poder político. ¿Qué pasa si hay la violación de un ministro o del propio presidente a través de sus representantes? Es obvio que está parcializado. Eso en cuanto a nuestro país hay instancias. Y en cuanto a nivel internacional es importantísimo. El país tiene 23 casos en contra del Ecuador por la violación de derechos humanos. Ellos, con orgullo lo digo, dos de esos casos hemos llevado durante años y hemos ganado. ¿Ante dónde? ¿Ante quién? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está con su competencia en Washington. Están radicados en Washington. Luego de presentar ante ellos, se acude ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en Costa Rica. Es importante este tema, importantísimo la pregunta suya. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando alguien nos coarta la libertad de expresión, la opinión, la libertad religiosa o cualquier derecho? Primerito, hay que presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Encontramos en su página de la comisión un tema que se llama denuncias y podemos presentar una medida cautelar. La medida cautelar significa que pedimos protección del Estado para que no nos pase absolutamente nada, que sea una afectación física, psicológica, una persecución, una intimidación, amenaza de cualquier entidad del Estado o cualquier funcionario. Inclusive medida cautelar de los propios fiscales de la República, de los propios policías, inclusive de los propios jueces, porque puede ser el caso que quienes violen los derechos presenten acciones legales para intimidarnos.
esa acción de protección más o menos es parecida a las medidas de protección que otorgan a la mujer cuando se dan casos de violencia. Eso en términos generales. Quiero manifestar que en derechos humanos hay muchos temas, podríamos pasarnos todos los días con un tema de derechos humanos. Es importante señalar que en esta materia de derechos humanos, personalmente, y no es vanidad, venimos litigando ya 30 años y nos hemos profesionalizado con estudios académicos, fundamentalmente en la Universidad Central, en una maestría de derechos humanos, además de cursos de migración y más. ¿Para qué? Precisamente para servir a la ciudadanía, para servir al hombre común, al hombre del estado llano, del pueblo, para combatir como lo hacemos a la corrupción, a los corruptos del gobierno. Los defensores de derechos humanos somos pocos de los especializados, pero no tenemos temor, no tenemos miedo de ninguna entidad del Estado, sea policial, militar, de la jurisdicción judicial, constitucional, de la propia fiscalía. No les tenemos temor porque defendemos a niñas, niños violados, defendemos a grupos LGBT, defendemos el medio ambiente, defendemos a los animales domésticos, todo tipo de violaciones. Hago un llamado a que todos ustedes se sumen a diferentes organizaciones, a las organizaciones verdaderas de derechos humanos. Les agradezco precisamente, estos son temas fundamentales que la ciudadanía les interesa saber cómo presentar una queja, una denuncia para hacer valer sus derechos. Gracias la pregunta, mi querida amiga.